Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Claremont, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí y también les damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por exponer tu palabra de gloria, porque es un privilegio poder no solo predicar las buenas nuevas, sino predicar de ti, de predicar al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta predicación sea para glorificarte. Y Padre, Señor, que quede en nuestros corazones como una semilla para que esta brote al 100 por uno, que esos ríos de agua viva hagan crecer ese árbol y que dé ese fruto para ti, para tu reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Bueno, hoy tenemos una predicación muy importante, una predicación quizás un poco difícil de entender, entonces no vamos a predicar lechita, vamos a predicar un bistec hoy, ¿verdad? Espero que haya traído su petomismol o sus pastillas de reflujo, porque pues hoy vamos a predicar cosas que quizás no sabíamos o quizás cosas que algunos ignoran, pero si nosotros ponemos atención a esta predicación, nosotros vamos a dar cuenta del proceso de Dios, el proceso de su salvación, el proceso de su resurrección, porque muchas veces no lo sabemos. Hoy vamos a ver un tema muy importante que nos concierne como iglesia y todo lo que vamos a hacer es bíblico. Vamos a exponer muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Quiero que si usted nos está acompañando a través de las redes sociales, nos acompañe para que no se pierda y más tenga vida eterna y pueda ver estos versículos con nosotros para exponer la palabra, porque queremos que la Biblia hable por nosotros, no que el predicador solamente hable, sino que la Biblia pueda expresarse lo máximo para tener esta predicación expositoria, se le llama, para edificación de los santos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el Dios de los 7, ¿verdad? Tenemos una carpeta también en YouTube de el Dios de los 7, es el Dios perfecto, pero hoy vamos a ver 7 resurrecciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos un Dios de 7, tiene 7 fiestas, 7 pactos, 7 bautizos, 7 veces como el Espíritu Santo selló a las personas, un Dios perfecto, 7,000 años, 7 fiestas, es un Dios perfecto, todo lo hace numéricamente, no tenemos 8, 9, 20, 30 pactos, tenemos nada más 7 pactos, apréndaselo, ¿va? Entonces hoy vamos a ver las 7 resurrecciones de la palabra de Dios. Es un tema muy importante porque nos vamos a dar cuenta cómo Dios trabaja y cómo esas resurrecciones están en la Biblia, ¿verdad? Primero vamos a hablar de resurrecciones mayores completas, no de todas las resurrecciones, ¿verdad? Porque vemos que hay veces que la Biblia habla que Jesús, Él resucitó a 3 personas, ¿verdad? A 2 niñas y a Lázaro. No estamos hablando de esas resurrecciones porque Él tenía que hacer esas señales para hacerse el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las resurrecciones el día de hoy, ¿verdad? Porque hay una resurrección espiritual, una corporal, si usted no lo sabe, pero las hay. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y te ponga mucha atención, ¿verdad? Las 7 resurrecciones principales en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lo que Dios dice de esas 7 resurrecciones, ¿verdad? Dice el versículo principal, ¿verdad? Dice en Mateo 22, 23, en aquel día vinieron los saduceos. Vamos a aprender hoy quiénes son los saduceos, ¿verdad? Porque hay veces que lo leemos en la Biblia quiénes son los saduceos y no sabemos quiénes son los saduceos. Que decían, no hay resurrección. Y le preguntaron a Jesús. Entonces había un grupo que se llamaban los saduceos que no creían en la resurrección en la época de Jesús. ¿Sabía eso? Y sabía eso que estos saduceos eran más poderosos que los fariseos. El sumo sacerdote procedía de los saduceos. Todas las posiciones de oficiales o de príncipes en Israel procedían de los saduceos. Y los saduceos no eran estudiosos de la Torá, estudiosos de las cosas de Dios. Los fariseos eran estudiosos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. También se les llama sodoquitas o justos o rectos, ¿verdad? Ellos se consideraban justos y rectos, tenían todas las posiciones más altas en el tipo de gobierno que se hacía en Israel, de los príncipes y de todo eso.
y son descendientes del sacerdote Sadoc, ellos, ¿verdad? Entonces había como dos grupos, bueno, tres grupos, ¿verdad? Los saduceos, los fariseos y los escribas que se dedicaban a copiar las escrituras. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, si no crees en la resurrección, pues puedes vivir una vida loca. ¿Para qué guardarnos? ¿Para qué agradar a Dios si no hay resurrección? ¿Se fija? Entonces, si no hubiera resurrección, cada quien viviera como que se le pegara su gana. Y este mundo estuviera, ¿qué? Patas para arriba. ¿Ah? O pies para arriba, porque a algunos se va a ofender por lo de patas, ¿verdad? Pies para arriba. Pero la Biblia dice que sí hay resurrección, y hay 7 resurrecciones. No como los saduceos decían que no existe la resurrección, no creían en la resurrección. Hay 7 resurrecciones que se comprueban con la palabra de Dios. Pongan mucha atención a esta predicación. No estamos hablando de una resurrección total, no de parciales, porque existen otras resurrecciones parciales. Por ejemplo, cuando Elías resucitó al niño, no estamos hablando de ese tipo de resurrección. O cuando Jesús resucitó a Lázaro, no estamos hablando de esas resurrecciones. También hay muchas resurrecciones parciales cuando una persona muere por 5, 6, 4 minutos y vuelve a la vida, su corazón para, lo declaran muerto y vuelve a vivir, ¿verdad? Le dan un corrientazo de electricidad y vuelve a vivir. ¿Sabía que por qué vuelve a vivir la persona cuando le dan un corrientazo de electricidad? Porque somos luz. Sin luz no viviéramos. ¿Se fija? El espíritu es como algo que nosotros tenemos una energía dentro de nosotros. Entonces, este tipo de resurrecciones no, porque hay muchos testimonios que las personas dicen que no, que yo me morí por 6 minutos y que yo vi al Papa, que yo vi a Celina, que yo... Ponga mucha atención en esos testimonios, porque si los testimonios no se alinean con la palabra de Dios, no son de Dios. Si alguien viene y dice, pues Dios me dijo allá, cuando yo estaba muerto, que viniera a darles un mensaje. Aquí no dice eso en la palabra de Dios, entonces ponga mucho cuidado en eso. Entonces esos testimonios son falsos, esos testimonios son de Satanás, o si usted lo quiere llamar de cariño Kundalini, lo puede llamar usted Kundalini, ¿verdad? Porque todos esos testimonios pueden ser ciertos, pero siempre y cuando encajen en las Sagradas Escrituras. Pero si no encajan en las Sagradas Escrituras, como dicen allá en mi tierra, le hicieron chanchuy, le están mintiendo, están lucrando con algo que ellos están quizás inventando o quizás el demonio los hizo ver. Así me dijo alguien un día, no, que yo estaba ya muriendo y vi la luz. Le digo, pues también el fuego del infierno produce luz. ¿Tú cómo sabes que era Dios? ¿Ah? Vi la luz al final del túnel. No estamos hablando de esas resurrecciones el día de hoy. Estamos hablando de las 7 principales resurrecciones de la Biblia, ¿verdad? Número 1. La resurrección número 1, ¿verdad? La más importante, ¿verdad? La número 1 es de nuestro Señor Jesucristo. Él es la primicia de la resurrección, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y la Biblia lo llama primicia de la resurrección. Primicia, porque Él es el primogénito de los muertos, la primicia de la resurrección, ¿verdad? Lo vamos a comprobar con la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios 15, 20, donde se encuentra nuestro Evangelio de gloria, ¿verdad? Dice, más ahora Cristo ha, ¿qué? Resucitado de los muertos, y Él es hecho, ¿qué? Primicia. Entonces Él es el primero, ¿verdad? La primera resurrección es Cristo, de los que durmieron, ¿verdad? No de los muertos, de los que durmieron, también es de los muertos. Vamos a ver más adelante. 21, porque cuando la muerte vino por un hombre, ¿verdad? ¿Por quién vino la muerte? Por Adán, ¿verdad? Si nosotros leemos la historia, vemos que vino por Adán. Por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces fíjense muy bien, hay resurrección de vivos y muertos, según la Biblia, ¿no? O resurrección de los que durmieron y de los muertos. Vimos el versículo anterior, lo regresamos a la pantalla, de los que durmieron, de los muertos. ¿Se fijan?
Entonces, dice, en la primera revolución, ¿quién la hizo? Dios. ¿Para qué? Para comprobar que Él era Dios. Ninguno dijo, yo en 3 días y en 3 noches voy a morir y voy a resucitar. Y aunque me destruyan mi cuerpo, lo latiguen, le pongan corona de espinas, lo mutilen, dice Josefo, el gran historiador judío, que su rostro era irreconocible cuando Jesús estaba en la cruz. Irreconocible. Y no estaba con un trapito como lo ponen estaba encuerado, porque era los romanos te encueraban y te crucificaban para avergonzarte. Y él demostró ser Dios. Dice 1 Timoteo 3:16, así como usted se sabe Juan 3:16, apréndase por favor o apúntelo. 1 Timoteo 3:16 dice sin controversia. En algunas Biblias dice sí, indiscutiblemente. Nadie puede argumentar esto. Sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Nosotros tenemos ya videos de los misterios de la iglesia, que también quiero que sepan que son ¿cuántos? 7, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios, Dios, Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Verdad? Si usted no sabe, las Biblias corruptas como la de los testigos de Jehová han puesto Dios con D minúscula en sus Biblias, ellos. Bueno, por primera vez los ángeles pudieron ver a Dios. Imagínense, por una eternidad, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios es espíritu, entonces nadie puede ver un espíritu. Entonces, por una eternidad los ángeles no podían ver a Dios. Y por primera vez pudieron ver a Dios en ese pequeño bebé, nacido en Belén, nacido de una virgen. Y se imaginan los ángeles cuando vieron a Dios. Mira, el creador de todo el universo, de toda la tierra, todas las estrellas, todas las galaxias, en ese pequeño bebé. Por primera vez Dios tomó forma. Claro, vemos en el Antiguo Testamento que Él pudo tomar forma de hombres y todo, pero no era como un espejo de lo que Él era, no era Él como lo fue cuando nació en ese pequeño bebé. Dice Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, llamarán a su nombre Emmanuel, que interpretado, no quiere decir traducido, interpretado, es Dios con nosotros. ¿Qué es Dios con nosotros? Dios con nosotros, que Dios está dentro de ti. Dios con nosotros, con nosotros. Dice el profeta Isaías lo mismo, ¿verdad? Porque la profecía se tenía que cumplir. 750 años antes que Jesús naciera, el profeta Isaías dijo, por tanto, él mismo da señal, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Todo estaba escrito ya. Él vino a cumplir la profecía. Cuando yo estudiaba en la universidad me enseñaron en profecía que Él vino a llenar la profecía. Field de profecía. Completar la profecía, ¿verdad? Dice Hechos, ¿verdad? O Actos en capítulo 4, versículo 31. Vamos a leerla. Dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya ven, en ese versículo, en el 4:31, usted lo puede comparar con Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, en idiomas diferentes, porque había personas de diferentes naciones, de diferentes pueblos, y todos se les dio el mensaje en su lengua natal. Ahí no, porque todos hablaban ahí el mismo idioma, ¿verdad? Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué es hablar con denuedo? Hablar verdad, hablar sin temor, hablar respaldado con la palabra de Dios, aprobado por Dios. Eso es hablar con denuedo. ¿Tú hablas con denuedo la palabra de Dios?
O nada más agarras tu Biblia como fusil y agarras la palabra de Dios, dice, como los religiosos. No, hablar con denuedo es entender y saber la Biblia, no solamente un versículo o dos, sino en su totalidad, conocer a tu Dios. Y dice el 33, 4:33, ¿qué hablaban con denuedo ellos? Y los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección, ¿se fijan? Del Señor Jesús, con gran poder y gran gracia estaba sobre ellos. ¿Sabía usted que cuando usted habla con denuedo, Dios le va a dar un poder para que lo haga y una gracia para que lo haga? Pero tiene que hablar verdad, tiene que hablar, no medias verdades, no medias blancas, no medias rojas, como dicen en el béisbol. Verdad, verdad, verdad. ¿Verdad? Entonces, no dice abundante gracia, dice gran gracia, gran, porque nuestro Dios no es abundante, nuestro Dios es grandioso, nos da gran gracia. Dice Juan 2:19, ponga mucha atención. Y respondió Jesús, ¿verdad? Cuando le enseñaron, mira, el templo, aquí está el templo. Les llevó casi 40 años construir el templo. A los israelitas había piedras en el templo, en la pared, que medían 30 metros, 30 pies por 20 pies. Imagínense las clases de piedras que tenía el templo. Y dice Jesús, y se respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. En muchas Biblias corruptas le quitaron el yo. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién resucitó a Jesús? Él mismo se resucitó. Porque muchos teólogos han dicho, no, el que lo resucitó fue el Padre. Él mismo se resucitó. Él mismo se entregó, él mismo se resucitó. Yo mismo levantaré este templo. Porque no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo. ¿Verdad? Entonces es muy importante que tú sepas que la primicia de la resurrección de la vida y de los muertos es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué de los muertos. Porque también bajó a los lugares más bajos donde estaba la muerte, ¿verdad? Y dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una. Entonces, ¿por qué siguen haciendo misas? Para quitar el pecado. ¿Por qué siguen haciendo algunas cosas, algunas tradiciones de hombre, algunas cosas para quitar el pecado si Él lo hizo una sola vez? Yo me pregunto a las personas que dicen que se pierde la salvación, ¿cuántas veces Jesucristo tiene que morir? Dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces, ¿tú eres justo o injusto? Yo soy injusto, porque Él murió por mí. ¿Va? Pero un religioso te dice que no es justo, que Él no es injusto, que Él es justo. ¿Se fijan? Él murió por mí porque yo soy injusto y yo soy pecador. Por eso necesito un gran salvador. Si no necesitara un gran salvador. Si yo fuera justo, ¿para qué vino? Dijo Él, yo no vengo por los justos. Yo vine por quién? Por los injustos, por los pecadores, dice Jesús. Dice, una vez por los pecados, por el justo, por los injustos, para que Él, quien Jesucristo nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. También en algunas Biblias le pusieron Espíritu con I minúscula, ya debe decir en inglés, E minúscula, pero es Espíritu Santo con mayúscula. ¿Se fija? Romanos, ¿verdad? La vida del Espíritu, ¿verdad? Romanos, el libro de Romanos dice 8:11. Si el Espíritu de aquel que lo resucitó de los muertos, a Jesús, dice, mora en vosotros, mora en vosotros, mora. ¿Qué quiere decir? Que está dentro de nosotros. Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú eres una nueva creación,
Tú tienes que tener una vida abundante porque el Espíritu Santo te está vivificando, ¿verdad? Quizás por fuera estemos envejeciendo, nos sentimos más cansados, estamos en la ley de la androquía, ¿verdad? Antroquía, que nos vamos haciendo más viejitos, pero por dentro nos estamos vivificando, nos estamos renovando todos. Ya vimos la primera resurrección. ¿De quién es la primera resurrección? De nuestro Señor Jesucristo. Segunda resurrección, ponga mucha atención. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La Biblia los llama los primeros frutos. ¿Sabía que ellos resucitaron en la fiesta de los primeros frutos? Está la Pascua, al día siguiente es la fiesta de los primeros frutos, los judíos, por 7 días, y ellos resucitaron en primeros frutos. Y muchos no predican de eso, ¿sabía? Muchos no predican que hubo una resurrección muy grande después de la muerte de Jesús. De los santos del Antiguo Testamento, la Biblia los llama los primeros frutos. Vamos a ver Mateo 27:51, que nos dice la palabra de Dios. Mateo 7:51, ¿verdad? Y si nos está viendo a través de las redes sociales, pues síganos, ¿verdad? Porque esta es una predicación hermosa. Vemos que estamos comiéndonos un bistec, ¿verdad? Y tenga a la mano su petobismol o su quesillas de reflujo, porque no cualquiera come vianda, como dice la Biblia, sino todo el mundo predica lechita. He aquí, el velo se rompió en dos, de alto a bajo. La tierra tembló y las rocas hendieron. Hendieron quiere decir que se rompieron unas, otras se estrellaron, ¿va? Se cuartearon, ¿va? Porque hubo algo muy poderoso. 52. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. O sea, el polvo que estaba en esos sepulcros tomó forma de cuerpo y se levantó, resucitaron. ¿Quiénes fueron esos? ¿No saben quiénes fueron esos? Fue quizás siervos en el Antiguo Testamento, quizás fue Abraham, quizás fueron muchos personajes bíblicos. David, se levantaron los primeros frutos. Las tumbas se vaciaron. Si usted no sabe, si usted va a Jerusalén a buscar un santo del Antiguo Testamento, ¿sabe qué? Su cuerpo no está, nada más queda el polvo. Porque su cuerpo fue transformado en polvo cuando le dieron el otro cuerpo. Sí está el polvo, pero no está su cuerpo, sus huesos no están. Nada más queda el polvo. ¿Quién hizo eso? Dios, ¿verdad? Y dice Mateo 27:53, y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de ¿quién? De ellos y de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. ¿Por qué dice que después? Porque algunos no estaban enterrados ahí cerquita de Jerusalén, unos estaban enterrados en otros lados. Entonces cuando resucitaron, fueron a la santa ciudad, caminaron. Subieron a Jerusalén, subieron a Sion, al monte sagrado. ¿Se fijan? Los santos del Antiguo Testamento. Dicen que fueron muchísimos. Josefo dice que fueron muchísimas personas que se aparecieron de la nada y que muchos no los reconocían, que tenían ropas muy antiguas. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Muchas personas no predican de esto, pero es real. Y hubo una resurrección, se le llama la de los primeros frutos. Y Jesucristo resucita en la Pascua y el otro día, primeros frutos, ellos resucitan. ¿Se fijan? La Biblia no se equivoca. Por eso fueron las fiestas, porque era una sombra de lo que iba a venir. 1 Pedro 3:19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Teológicamente, Cristo al resucitar bajó a las partes más bajas del infierno a predicar, a darles una segunda oportunidad a muchos que no fueron resucitados. ¿Se fijan? Es cuando el infierno se ensanchó, porque pues ya no había ¿qué? Seno de Abraham. ¿Qué pasó con todos los del seno de Abraham? Resucitaron ese día. El seno de Abraham quedó vacío el día que Jesucristo resucitó. El infierno se ensanchó, como dice en Isaías,
Y Jesús bajó al infierno a predicarle para darles otra oportunidad a los que se habían perdido, ¿verdad? Porque es un Dios de las oportunidades. Y sabemos que existe un seno de Abraham y un infierno porque Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. No es una parábola como muchos dicen, es una historia, porque él usa nombres de personajes como Abraham que existieron, ¿verdad? Porque una parábola no se utilizan nombres históricos, sino se hace un cuento de un cuento para dar un motivo, ¿verdad? Efesios, Pablo, ¿qué dice? 4.9, Efesios 4.9, más que el que subió, ¿qué es? Sino que el que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿va? Fue hasta el Tártaro, ¿va? Hasta la puerta más baja del infierno, dice Pedro que hay una que se llama Tártara, hasta abajo. Fue a abrir la puerta porque Jesús, ¿qué tenía? Las llaves, ¿se acuerdan? Él fue hasta abajo. Fue hasta abajo. Jesús fue al infierno. Tenemos un programa en el Cafetín de Jesús predicó en el infierno. Claro que sí. Predicó en el infierno, ¿verdad? El que nunca ha estado ahí es el diablo. Entonces vemos que esa es la segunda resurrección. La primera, nuestro Señor Jesucristo. La segunda, los santos, los primeros frutos del Antiguo Testamento. Tercera resurrección bíblica, la resurrección espiritual de la gloriosa iglesia de hoy. Aunque estemos aquí, nosotros ya estamos resucitados. Eso es lo que las personas no entienden. Ya resucitó mi espíritu. Entonces, ¿cómo yo voy a perder mi salvación si ya resucitó mi espíritu y está allá arriba sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Ya resucitó mi espíritu. Dice, la resurrección espiritual de la iglesia gloriosa de Dios establece que es un hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo, una alma, ¿verdad? Donde corre toda nuestra sangre, porque el alma está en la sangre, y un espíritu. El espíritu estaba muerto, pero cuando viene el Espíritu Santo nos prende como un foquito, porque nos da luz. Entonces, al tener luz, nosotros podemos entender a Dios y leer las escrituras y comprenderlas. Nos puede guiar a toda verdad, pero tenemos que darle también de comer para que esté fuerte y sano, ¿verdad? Y dice Efesios 2:5, aún nosotros muertos en pecados nos dio vida, o sea, ya nos resucitó, nos dio vida. Juntamente con quién? Con Cristo, por gracia sos salvos. Nosotros la salvación ya está hecha. Nuestro espíritu ya está allá arriba. Nuestra alma sigue aquí. Y nuestro cuerpo está circuncisado, dice la Biblia. El cuerpo que tenemos nosotros está circuncisado porque se está usando como templo del Espíritu Santo el día de hoy. Pero mañana, cuando este cuerpo vuelva a resucitar, lo van a transformar en uno diferente. ¿Se fijan? Y dice el 6. Y nos ha levantado con Él, nos ha resucitado, dicen algunas Biblias, nos ha levantado con Él. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo, estamos dentro de Él, en Cristo. No, cada quien, allá arriba en el cielo, todo el mundo tiene su espíritu, es un solo espíritu. Es el Espíritu Santo. No hay que yo tengo mi espíritu, tú tienes tu espíritu, no es un solo espíritu. Está sentado con Él. Ese espíritu es de nosotros porque eso es lo que hace unirnos a Él. El espíritu nos une a Él. Y dice 1 Pedro 3:18, porque también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, ciertamente muerto en la carne, y vivificado ¿qué? ¿Vivificado qué? Nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu ya está vivificado, nuestro espíritu ya resucitó. Entonces, la salvación ya está hecha. Simplemente tenemos que ir, nuestra alma tiene que partir para allá, para que nosotros recibamos otro cuerpo. Vamos a ver qué clase de cuerpo vamos a nosotros a recibir cuando el terrestre se desintegre, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios 4:12, de manera que la muerte obra en nosotros, mas en vosotros la vida, ¿verdad? Porque aún estamos aquí, tenemos vida, ¿verdad? No podemos verlo, pero nuestro espíritu ya está allá arriba. Algún día también va a resucitar nuestro cuerpo que estaba muerto, pero nada más va a ser por unos instantes.
así como pasó al igual que los santos de la nueva, del Antiguo Testamento. Dice Juan 5:24, de cierto, cierto os digo, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que perdimos en la creación cuando Adán pecó? El espíritu. Entonces nuestro espíritu vuelve a cobrar vida. Y dice Romanos 8:10, empero si en Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad que está muerto. Entonces por eso yo llamo mi cuerpo muerto de hambre. Porque está, ¿qué? Muerto. A causa del pecado, mas el espíritu que es que vida a causa de la justicia que hizo Dios de la cruz, que Él completó la ley por nosotros. Lo que no podíamos hacer, Él lo hizo. Ya vimos que entonces existe la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Tercero, la resurrección de la iglesia espiritual. Y cuarto, la resurrección corporal de los santos del Nuevo Testamento, o sea, de nosotros. Vamos a ser transformados según las Escrituras. O sea, nuestro cuerpo va a resucitar también. Pero después de esa resurrección, cuando nos lleven para arriba, va a ser transformado, ¿verdad? Y dice en Tesalonicenses 4:13, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como otros que no tienen, ¿verdad? 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús, ¿verdad? Todos los que hemos dormido en Jesús, un día nos van a resucitar el cuerpo. ¿Va? Una cosa es el alma, otra cosa es el espíritu y otra cosa es el cuerpo. Vemos la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad? Dice 2 Corintios 2:5, ¿verdad? Porque sabemos que si en nuestra casa terrestre es este tabernáculo, ¿cuál es la casa terrestre? Nuestro cuerpo. Se deshiciere, un día se va a deshacer. Tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿verdad? Nos van a dar un cuerpo temporal hasta que recibamos un cuerpo glorioso, nos dice la Biblia. Se llama casa o habitación celestial. Nos dice en 2 Corintios 5:2 el nombre del cuerpo nuevo que nos van a dar o transformar temporalmente. Dice en 2 Corintios 5:2, y por eso también gemimos ardientemente de ser revestidos con esa habitación que es en el cielo. Si usted no sabe la habitación o la casa celestial que nos van a dar otro cuerpo temporal, Jesús lo llama también una mansión. Dice, por eso dice, yo me voy y voy a preparar mansiones para ustedes. De ese cuerpo está hablando Jesús. Esa es nuestra mansión cuando lleguemos nosotros al cielo. Pero es un cuerpo temporal hasta que nos den un cuerpo glorificado después de las bodas del Cordero. Y dice 2 Corintios 5:3, si que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Nunca Dios nos va a dejar que nosotros estemos desnudos. ¿Sabía por qué? Porque la desnudez representa vergüenza. Y dice que nosotros que hemos creído a Jesús jamás vamos a ser avergonzados. Jamás. Ni siquiera cuando estemos muertos. O cuando nos quiten un cuerpo nos pongan otro. Ya vimos 4 resurrecciones muy importantes, ¿verdad? La de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección espiritual de la iglesia, y la 4, la resurrección de los cuerpos de los santos de la iglesia, y la 5ª, resurrección de los santos en la tribulación. También va a haber una resurrección ahí, lo dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia establece que esa es la única forma que tú resucites en la tribulación, que tú seas un sacrificio vivo. O sea, sangre por sangre, ojo por ojo. Tú tienes que dar tu vida para salvarte, ¿verdad? La resurrección de los santos en la gran tribulación es por obras. Tú no te tienes que ni adorar la imagen de la bestia, ni tampoco ponerte el sello de la bestia. Entonces, las personas te van a quitar la cabeza, ¿verdad? Degollar, decapitar, ¿cómo se dice en inglés? Beheaded, te van a cortar la cabeza.
¿verdad? Y dice en la tribulación, en Levítico 17:11, ¿verdad? Dice que la vida está en la sangre. Dice, tienen que dar su propia vida o su sangre para ser salvos en la gran tribulación. Entonces los que se salven, los que den su vida, los decapitados, ellos van a ser resucitados. Pero ellos van a pasar directamente al milenio, ¿verdad? Dice Juan que los vio en el cielo, ¿verdad? Sin cabeza. Y vamos a ver en Revelación 20 o Apocalipsis 24. Revelación 20, Apocalipsis 24. Ya vamos a empezar nuestros estudios de Apocalipsis para que usted nos siga a través de las redes sociales, ¿verdad? Y dice Apocalipsis o Revelación 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y fue dado el juicio y vi las almas de los que habían sido, ¿qué? Decapitados o degollados o beheaded en inglés, ¿verdad? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia o a su imagen y que no habían recibido la marca en sus frentes ni sus manos, ¿verdad? ¿Por qué van a poner la frente, el sello de la bestia dentro de las personas en su cabeza o en sus manos? Muy fácil, porque los musulmanes van a gobernar. Entonces al musulmán, si tú haces cualquier fechoría, te cortan tu mano por robar. Entonces pues si no tienes mano, te ponen la marca dentro de tu frente, pero si tienes mano, te la ponen dentro de tu mano, porque dice que la marca de la bestia va a ser dentro de ti, va a estar algo dentro de ti. Entonces tienes que no tener la marca y no adorar a la imagen de la bestia, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí en la tribulación, las personas que no querían ir a la iglesia falsa van a tener que ir a fuerzas, porque si no los matan. Ahí sí va a estar lleno, ahí sí no va a haber ni sillas. Ahí sí les va a apretar las tuercas Dios. No quisieron venir cuando estaba gracia, ahora van a venir a fuerzas, pero adorar una falsa imagen. Verá, Juan tuvo esa visión de esas personas que resucitamos. No sabemos teológicamente si esos cuerpos que van a resucitar en la tribulación van a tener una habitación celestial como nosotros, porque la Biblia no lo dice, pero sí van a estar en el milenio. Sí van a estar en el milenio. Es lo único que dice. No sabemos si con un cuerpo glorificado o Dios les va a dar otra clase de cuerpo a ellos, ¿verdad? Y les va a regresar su cabeza, por supuesto, ¿verdad? Dice Revelación 7:9 o Apocalipsis 7:9, después de estas cosas miré, he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar. Todas las cosas, todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas estaban delante de pie, delante del Cordero. ¿Sí saben que delante quiere decir en la presencia del Cordero? A ver si tenemos un programa, un cafetín o un estudio de qué es estar en la presencia de Dios, porque lo han transversado los últimos 20 años lo que es. Presencia es estar delante de Dios, eso quiere decir, no quiere decir otra cosa mística. Y dice, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Por qué palmas en sus manos? Porque es una señal cuando tú levantas tus manos o tienes palmas en tus manos, como cuando Jesús entró a Jerusalén, que darle la bienvenida al rey. ¿Se fijan? Y hay algo muy interesante en esta resurrección que usted quiero que aprenda este día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que y clamaban a alta voz diciendo la salvación a nuestro Dios que está sentada sobre el trono y el Cordero. Apocalipsis 7:20, 7:14, Apocalipsis 7:14, y le dije, Señor, tú sabes, y él me dijo, estos son los que han sido de la grande tribulación, y escuchen muy bien, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es diferente, en la tribulación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en la época de la gracia, ¿quién es el que te lava? Cristo. A ti. Y aquí dice que ellos van a lavar sus propias ropas en la sangre del Cordero. Fíjese. Entonces, hoy Cristo nos lava con la sangre de Cristo los cuerpos de los santos de la gran tribulación. Los santos de la gran tribulación van a lavar sus propios robes o su ropa en la sangre del Cordero, ¿verdad? Ellos mismos. O sea, ellos van a llegar al cielo y un ángel les va a decir, aquí está tu vestido, velo y mójalo en la sangre del Cordero. Y él lo va a mojar en la sangre del Cordero y va a quedar blanco. Eso ellos van a hacer en el cielo. Nosotros no, nosotros el que nos limpia, ¿quién es?
El que nos lava con la sangre preciosa es Él. Ahora. Pero ellos van a ser diferentes los de la tribulación. Ellos tienen que hacer algo para blanquearse. Y 6, ¿verdad? Ya vimos 5 resurrecciones bíblicas. Nos dice que la resurrección de la nación o el pueblo de Israel. Si usted se siente mesiánico, si usted se siente judío, tiene que esperar hasta la número 6 para resucitar. Porque no va a resucitar con la iglesia. Porque es diferente la iglesia que el pueblo, ¿verdad? Y dice, la Biblia establece que el pueblo resucitará para gobernar con Jesús en el milenio también, en Jerusalén, ¿verdad? Nosotros también como iglesia vamos a resucitar para gobernar, pero quizás Dios nos mande a muchos lugares de la faz de la tierra o el universo para gobernar, dice la Biblia. No sabemos. A lo mejor me mandan a Marte, no sabemos, ¿verdad? Y paso a ser marciano, pero pues ni modo. Pero voy a estar ahí porque Dios me mandó. Entonces ellos van a estar en Jerusalén gobernando con Cristo el pueblo de Israel. Los que acepten al Mesías, al Señor, que Dios es Jesús. Los que no, no. Como cuando ellos caminaron de Egipto, salieron 2 millones, nada más entraron 2, igual. O sea, no van a ser pocos los escogidos, igual como dice Jesús. Eso aplica para el pueblo y para la iglesia, pocos los escogidos, ¿verdad? Y entonces vemos que Él va a resucitar. ¿Por qué? Porque lo prometió. Vemos en Génesis 17:8 que le dijo a Abraham, dice, te daré a ti, a tu simiente, después de ti, la tierra que tus peregrinaciones de toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Él va a ser el gobernante de ellos, algún día, ¿verdad? Algún día la nación de Jerusalén va a ser gobernada por el mismo Cristo y los judíos que fueron redimidos van a estar ahí, ¿verdad? Comprados de nuevo. Y, ¿verdad? Y está en las profecías también. Isaías 66:5 dice, oíd la palabra del Señor, vosotros los que tembláis con la palabra, vosotros hermanos, los que os aborrecen, os niegan por causa de mi nombre, dijeron glorificase en el Señor, a los que mostrase con alegría vuestra, serán ellos confundidos. Va a haber muchos judíos que van a ser ¿qué? Confundidos. Hasta la fecha hay judíos que están confundidos. Ellos niegan que Jesús nació en Belén, igual que los fariseos. Entonces vemos que algunos cristianos hay en Israel, y los cristianos que están en Israel son perseguidos y apedreados. Cuando hacen la Via Crucis en Semana Santa, les dicen de grosería, les avientan piedras. Si usted quiere ser abofeteado, váyase al muro de los lamentos y empiece a predicar el evangelio, y va a ver cómo llega un ortodoxo y le da una cachetada o le da un puñetazo y se lo tira. Por eso hasta hay soldados ahí. ¿Por qué? Porque no quieren a los cristianos. Y Jeremías 33, del 7 al 11, no vamos a leerla toda, que es la promesa para la restauración de ellos, que ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Eso es una profecía que se tiene que cumplir, ¿verdad? En el futuro. Por eso, si usted quiere ser iglesia o quiere ser pueblo de Dios, tiene que esperar hasta la resurrección del pueblo de Dios. Y 7, ¿verdad? La última resurrección. Ya vimos 6 resurrecciones bíblicas, ¿verdad? De Jesucristo, de los santos de la del Antiguo Testamento, de la resurrección espiritual de la iglesia, la resurrección corporal de la iglesia, la resurrección del pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver la 7, que dice la resurrección final de los perdidos. Dios establece que al final del milenio va a ser un juicio en el gran trono blanco de Dios, y todos los muertos y el mar los va a dar para que vayan al juicio. O sea, si tú eres un perdido y no eres redimido, con tu cuerpo viejo vas a ir al trono blanco de Dios a que te manden al lago de fuego, en otras palabras, ¿verdad? Porque cuando tú te mueres, tu cuerpo está descansando en un lugar donde te pusieron, te quemaron, te tiraron, te echaron al mar, pero Satanás te va a dar un cuerpo temporal para que recibas tormento hasta el día del juicio y agarres otra vez tu cuerpo, en otras palabras. Entonces ese día va a ser el gran trono blanco de Dios, el juez va a ser Cristo. Entonces el mismo Cristo los va a juzgar.
dice la Biblia que Él va a ser el juez. Y en el tribunal de Cristo también es Cristo. Y dice Revelación 20:11, y vi un gran trono blanco que estaba sentado sobre él, y delante de él, cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes. Entonces los niños se van al infierno, claro. Ahí dice. Y estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Dice los libros. Hay un programa que tenemos, ¿cuántos libros? 7. Hay libro de la vida y libro de la vida del Cordero. Porque muchos dicen, pues es que en Apocalipsis dice, los que venciesen no serán borrados del libro de la vida. Pues ponte a estudiar qué quiere decir venciesen. El que esté en Cristo dice que somos más que vencedores, ya vencimos. Entonces no te preocupes que te van a borrar del libro de la vida, o que no te enseñen algo falso, porque nada más utilizan 5 versículos para decir que la salvación se pierde, cuando hay 144 versículos que dicen que la salvación es eterna. Y esos 5 versículos da la casualidad que están mal interpretados. Como el que acabamos de decir, el que venciese no será borrado del libro de la vida. Entonces dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. Entonces ¿cómo me van a borrar? Entonces dice la Biblia en 20:12, dice, y vi a los muertos delante de pie, fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. ¿Verdad? Ponga mucha atención. Y el mar dio a los muertos que estaban en ella, y la muerte en el infierno, y dieron a los muertos que estaban en ellos, y fue hecho el juicio de cada uno de ellos según sus obras. ¿Verdad? Ese es muy importante, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, usted murió a los 80 años, entonces van a abrir el libro de la vida, no está su nombre, y el libro de las obras se llama así. Entonces le van a cachar su primera maldad que hizo cuando usted era chiquito, y ya con eso se va. No le van a leer todos sus pecados. Imagínense la cola que hay. No, el ángel va a abrir el libro y va a decir, pues se enojó y le zorrajó la sonaja al otro y al lago de fuego, porque nunca se arrepintió. Y ya, colorín colorado. No te van a decir todos tus pecados, te van a pasar una película como te platicaron. No. Nada más se necesita un solo pecado para irte al infierno. Y es más, y si no pecases, lo llevas en la sangre. Y si alguien no pecó, que no creó que llegue al gran trono blanco de Dios, le van a tomar una muestra de sangre y va a decir, al lago de fuego. ¿Se fijan? No va a pasar de todas maneras. Me van a hacer un análisis de sangre. Bueno, vámonos. Entonces es muy importante, dice, Marta le dice, ¿verdad? A Jesús cuando resucitó a Lázaro, ¿va? Dice, yo sé que resucitará en la resurrección postrera, ¿va? Mi hermano Lázaro, porque ella sabía, los judíos saben que el pueblo de Dios va a tener una resurrección postrera. Dice, yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección el día postrero. Y dice Jesús, dice, yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Yo soy, ¿qué? La resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, pasará a vida. ¿Tú crees en Jesús? Pues tienes vida. Pero creer es creer de todo corazón. Rendir tu vida a Él. Rendir tus intereses a Dios. Poner los intereses de Dios en alto más que los tuyos. Y dice Juan 11:12, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo a Marta, ¿me crees, Marta? Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Para que vea que Pedro no solamente se le fue revelado por el Espíritu Santo que Jesús era Dios o el Cristo, también Marta le dijo lo mismo. Si usted ve las Escrituras, dijo, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí no le dijo, Marta, te lo reveló el Espíritu Santo, no le dijo nada, pero ¿quién se lo reveló a Marta? El Espíritu Santo, el que ha de venir al mundo. ¿Se fijan? Entonces, vamos a leer esta cita, 2 Corintios, ya vamos a terminar, 2 Corintios 5. 2 Corintios 2, del 3 al 4, alguien que me la lea. Para terminar, ¿verdad? Y para dar el Evangelio.
¿Tienen? ¿Qué nos dice? No todos. Y esto mismo os escribí, porque cuando viniere no tuviese tristeza de aquellos de los cuales me debería alegrar, teniendo confianza en todos vosotros, que mi gozo es el de todos vosotros, porque en medio de mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis entristecidos, sino para que conocieseis cuán abundante amor tengo para con vosotros. Amén, ¿verdad? Y no nos podemos ir, ¿verdad? Ya aprendimos algo hoy muy bonito, espero que no se haya empachado, ¿ah? Que digan, yo creo que nada más había una resolución, ¿no? Hay 7 resoluciones en la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a predicar el Evangelio, para eso fuimos llamados, ¿verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de Gloria, como nos dice 1 Timoteo 1:11, el Evangelio de la Iglesia de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice lo siguiente, lo que el apóstol Pablo le encomendó nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de hoy. Y el apóstol Pablo dice que si tú creyeses, pues es salvo, si no has creído en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado según las Escrituras, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, en Romanos 3:25, que Él se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón y tú rindes tu vida a Él y todos tus intereses a Él, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que el Espíritu de gloria, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dios los bendiga.